Viernes 30 de septiembre de 2022. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 13 al 16. En aquel tiempo, dijo Jesús: «Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. Por eso, el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas escalar al cielo? Bajarás al abismo. Quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un tremendo evangelio nos regala la liturgia de hoy. Un evangelio donde el Señor expresa el profundo dolor de su corazón por un pueblo que no se ha querido convertir a pesar de tantos regalos, de tanta gracia, de tanta misericordia que ha tenido con Él. Ahora vamos con tres mensajes. Primero, Dios ha sido muy paciente contigo. Segundo, Dios te ha dado más, te exigirá más. Tercero, Dios se vale de ti. Vamos con el primer punto. Dios ha sido muy paciente contigo. Queridos amigos, y esto no es lo que yo te estoy diciendo a ti, sino lo que el Evangelio me está diciendo a mí. Es decir, hoy leo el Evangelio y me dice: Wilson, Dios ha sido muy paciente contigo. Te lo dice a ti, me lo dice a mí, nos lo dice a todos. El Señor comienza diciendo en el Evangelio: ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, pues si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que se habrían convertido, vestidos de sayal y sentados en la ceniza. ¿Qué está diciendo el Señor en esta ocasión? Que estas dos ciudades, Corosaín y Betsaida, habían recibido la bendición del anuncio de Cristo. Habían visto milagros, habían sido evangelizados. Sin embargo, no habían creído. Se resistieron a la fuerza del Evangelio. Mientras que Tiro y Sidón, dos ciudades paganas que quedaban al norte de Israel, hubieran sido mucho más dóciles. De hecho, recordamos el famoso pasaje de la mujer sirofenicia, precisamente en esas tierras de Tiro y Sidón. Esta mujer que, aún sin ser judía, fue rápidamente donde Jesús, se postró, insistió para lograr la liberación definitiva de su hija. Lo que el Señor está diciendo acá es que estas ciudades judías, que deberían haber recibido el mensaje de Cristo con una enorme apertura de corazón, porque era pueblo preparado, porque habían recibido la voz de los profetas que en teoría les debió haber preparado para recibir al Mesías, no lo recibieron. En cambio, los paganos, que no tenían profetas entre ellos, que no sabían mucho acerca del Mesías, rápidamente abrieron su corazón. Esto tiene algo que decirnos a nosotros, que tú y yo somos ese Corosaín y ese Betsaida. Tú y yo somos ese Cafarnaún que se resiste a creer. A pesar de tantos milagros, a pesar de tantas maravillas, a pesar de tantas gracias que hemos recibido, hemos respondido muy poco. Óyeme bien, hemos recibido mucho y hemos respondido poco. Incluso si es que en este momento tuviésemos grandes problemas, si es que en este momento estuviéramos pasando estrecheces económicas, si es que en este momento viviéramos dificultades de salud, todavía podemos afirmar que hemos recibido mucho. Porque si miramos a otras personas, siempre encontramos a nuestro alrededor gente que tiene mucha menos salud, gente que tiene una economía mucho más deteriorada, personas que de alguna manera no tienen tantas bendiciones como nosotros. Y esto no es una injusticia de Dios, porque los que hemos recibido más bendición, hemos sido nombrados por Dios administradores de esas bendiciones, para que a través de nosotros, estas bendiciones de sobreabundancia que recibimos, finalmente lleguen a nuestros hermanos más necesitados. Pero la realidad es que muchas veces hemos respondido insuficientemente a todas las gracias que el Señor nos ha dado, porque todavía no le amamos lo suficiente, porque oramos poco, porque nuestra vida de mortificación es precaria, porque todavía tenemos vicios, todavía tenemos ataduras, todavía tenemos malas costumbres muy arraigadas en nosotros, que tal vez otras personas ya hubieran sanado definitivamente si es que hubieran recibido la mitad de lo que tú y yo hemos recibido.
Cuando nos ponemos a leer las vidas de los santos, nos damos cuenta que en muchas ocasiones ellos tuvieron incluso condiciones peores a las nuestras y lograron responder con una absoluta generosidad al Señor. Por eso es muy conveniente estar siempre leyendo la vida de los santos, porque ellos nos motivan. Porque cuando leemos estas vidas y nos damos cuenta de sus condiciones y a pesar de esto nos damos cuenta de la respuesta sobreabundante que ellos daban, entonces somos movidos también nosotros a ser generosos, a darnos, a entregarnos. Queridos amigos, Dios sigue siendo paciente, muy paciente, y está esperando que hoy, que un día como hoy, tú y yo tomemos la decisión de ser generosos con Él y de decirle: Señor, ya no seré más un Corosaín, ya no seré más una Betsaida, ya no seré más una Cafarnaúm. Hoy en cambio seré un pueblo que te responda. Hoy abriré mi corazón, Señor, y te responderé como el profeta: aquí estoy, Señor, envíame a mí. Señor, gracias a tu paciencia, hoy puedo responderte con generosidad. Si tú me das la gracia, lo haré. Segundo, Dios te ha dado más, te exigirá más. El Señor dice de estas ciudades: por eso el juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a ustedes. Queridos amigos, el Señor lo dice de diversas maneras en el Evangelio. Al que mucho se le da, mucho se le exige. Y esto es un motivo de exhortación para nosotros. Ciertamente, lo ideal es siempre ser movido por el amor. Lo ideal es siempre ser movido por la ternura irresistible de un Dios que nos ha dado tanto. Lo ideal es que nosotros hiciésemos todo por agradecimiento, porque viendo lo absolutamente generoso que ha sido Dios con nosotros, pues nuestro corazón naturalmente debería desbordar en gratitud y entonces seguir la palabra del Señor, evangelizar, anunciarla a todas las personas, ser fiel a los preceptos, finalmente ser santo. Pero la verdad es que no somos así. La verdad es que, como decíamos ahora, hemos recibido mucho y sin embargo no hemos respondido suficientemente. Por eso estas palabras del Señor sirven también para exhortarnos. Cuando el Señor nos dice: hey, les he dado mucho, entonces les exigiré más, esto nos estremece, nos mueve. Y nos mueve porque la responsabilidad, la exigencia, ayuda el amor cuando éste flaquea. ¿A qué me refiero? A que si todo se hiciera simplemente por amor, por ternura, porque sentimos cosas bonitas, porque nos sentimos inmensamente agradecidos, entonces el día en que amanezcamos con unos sentimientos menos excitados, el día que amanezcamos no tan agradecidos, no tan enamorados, ese día simplemente dejaremos de seguir la voluntad del Señor. Ese día simplemente le diremos al Señor: nos cansamos. Pero atentos, el Señor nos dice: venga, es que no hay cómo cansarse, porque te he dado mucho y te exigiré mucho. Es decir, existe también un Dios que exige a sus hijos fidelidad. Un Dios que nos invita amorosamente a que le sigamos, pero también un Dios que nos exige como padre que ama a su hijo para que le sigamos. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en mis hijos. Yo trato de convencerlos, de persuadirlos que coman todo el alimento para que estén saludables. Me invento 1000 maneras distintas de hacerlo. Y en muchas ocasiones basta con esto para que coman. Pero a decir verdad, hay ocasiones donde no basta con esto. Hay ocasiones donde les debo exigir más. Hay ocasiones donde tengo que hablarles de manera más fuerte. Hay ocasiones donde me tengo que poner serio. Y les exijo no como un capricho. Les exijo no porque lo que ellos comen me convenga a mí, no porque yo me alimente cuando ellos coman. Les exijo porque ellos necesitan alimentarse. ¿A qué voy con esto? Que cuando Dios nos exige es para nuestro propio bien. Cuando Dios nos exhorta con este tipo de evangelios y nos dice: cuidado, que vendrá un juicio. Cuidado, que es necesario que entiendan que si les he dado más, les exigiré más. Dios nos está moviendo, nos está hablando con fuerza para que hagamos lo bueno, para que hagamos lo correcto. Y eso bueno y correcto finalmente redundará en nuestro beneficio. Tercero, Dios se vale de ti. El Evangelio concluye con la siguiente frase: quien a ustedes escucha, a mí me escucha. Y quien a ustedes rechaza, a mí me rechaza. ¿Qué significa esto? Que el Señor hubiera podido hablar al oído de cada una de las personas que existe, pero Él ha querido hacerlo de una manera distinta.
Él ha querido que tú y yo seamos sus instrumentos para anunciar su palabra y que a través de nuestros labios la palabra de Dios llegue a los oídos de aquellos que finalmente van a creer. Dios ha querido solidarizar al hombre con la propia salvación del hombre. Dios ha querido vincular al hombre a su propia salvación. Y esto es así en todo el Evangelio y esto es así en toda la palabra de Dios. Él hubiera podido directamente exhortar al pueblo de Israel y sin embargo enviaba profetas. Él hubiera podido perfectamente escribir toda la palabra de Dios, como escribió los 10 mandamientos allá en el monte Horeb sobre unas piedras. Pero él más bien utilizó a los agiógrafos, es decir, a los autores sagrados para que escribieran la Sagrada Escritura. Hubiera podido aparecerse de 33 años y morir en la cruz para redimirnos, pero quiso venir por medio de María. Hubiera podido perfectamente darnos el perdón directamente, pero quiso hacerlo a través de los sacerdotes. Es decir, Dios cree en el hombre. Amigos, cuando yo comencé a leer la Biblia, yo pensaba que mi conclusión al finalizarla iba a ser creer más en Dios. Y efectivamente lo fue. Pero ¿saben que todavía hubo una conclusión más profunda? Leí la Biblia no solo para creer más en Dios, sino para darme cuenta que Dios cree en mí, que Dios cree en la humanidad a pesar de tantas veces que le hemos fallado. Dios nos usa como sus instrumentos. Es importante comprender esto. Es importante entender que muchas personas no escucharán el Evangelio si tú y yo no se lo anunciamos. Que muchas personas la única Biblia que conocerán será tu propia vida. Será aquello que tú de la palabra de Dios reflejes en tu existencia. Dios se vale de ti, entonces sé un instrumento dócil. Oremos. Amado Señor, hoy te damos gracias por tu paciencia. Hoy te damos gracias porque has sido infinitamente paciente con nosotros. Nos has dado una y otra oportunidad. Queremos aprender a responderte con la generosidad que nos exiges, porque efectivamente nos has dado mucho y sabemos que nos exigirás más. Y esta misma exigencia nos anima, nos exhorta para seguir caminando, nos exhorta para seguir siendo fieles. Finalmente, Señor, sabemos que sin merecerlo, tú nos usas como tus instrumentos. Te vales de nosotros para llegar a otros corazones. Señor, haz que seamos instrumentos dóciles, que no contaminemos tu palabra, que no digamos palabra nuestra, sino palabra tuya, que no nos aprovechemos de lo que nos has dado para nuestro beneficio, sino que lo demos todo por el bien de las almas. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, Dios ha sido muy paciente contigo. Segundo, Dios te ha dado más, te exigirá más. Tercero, Dios se vale de ti. Compromiso. En el rosario de hoy vamos a orar por los misioneros del mundo entero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.